Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Alejandro Romero y esto es Intelectualizando. Así como lo vimos en la presentación de este podcast, episodio número 7, vamos a hablar con José Luis Cuesta, quien es médico de la Universidad Centro-Occidental Lisandro Alvarado del Estado Lara, específicamente Barquisimeto, quien actualmente vive en Madrid y trabaja para el Atlético de Madrid, el club de fútbol mundialmente conocido y dirigido por el Cholo Simeone. En este caso, él es médico de la Sub-20 y es médico de la femenina. Además de esto, en la situación actual del COVID-19 que se vive en España, él colabora de forma voluntaria para cubrir todas las necesidades sanitarias de España. Es un venezolano que está dejando el nombre alto de Venezuela, es una persona que conozco muy bien, de cariño le digo el Puma, y nos va a explicar un poco acerca de cómo se está viviendo el fútbol actualmente. Nos va a explicar de nuestra jugadora de fútbol, Deina Castellanos. Un poco va a hablar de cómo la conoció y también va a hablar de la situación actual de España. También estará con nosotros un gran amigo de la casa, Carlos Durón, analista de fútbol, una persona que le encanta hablar de fútbol, respira fútbol y vamos a hablar un poco entre los tres. Así que sin darle más vuelta al tema, esto es Intelectualizando. Hola muchachos, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias por la llamada y por compartir otra vez y a ver si sale unas buenas conversaciones de fútbol, como hacíamos antiguamente. Carlos, ¿cómo ¿Cómo estás? estás, Ale? ¿Todo ¿Cómo bien? estás, Puma? ¿Cómo están todos por allá? Todo muy bien por aquí. Esperando, Carlos, bueno, En sacar buena confinamiento. información y intelectualizarnos un poco con el tema de fútbol con un poquito de ciencia. eso mismo. Puma, sin darle vuelta al tema, eres médico de la selección del Atlético de Madrid. ¿Cómo es eso? ¿De qué nivel es? ¿Qué categoría estás? ¿Cómo estás allá tú? Bueno, o sea, en teoría, pues soy un médico adscrito a un servicio médico del Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid tiene su servicio médico, donde están conformados 4 o 5 médicos que llevan en totalidad todos los equipos. Es verdad que cada quien prioriza un equipo de alto rendimiento. En mi parte, mi prioridad y donde estoy normalmente cubriendo y haciéndole el control médico, supervisando, orientando la parte nutricional y encargado un poco de la parte de la redactación y todo esto es con el femenino, con las mujeres, tanto el primero como el B, que son los dos de alto rendimiento. Entonces, esa es más o menos la función que estoy en este año que estoy contratado por el Atlético de Madrid, que espero que sea el primero de tanto. ¿Cómo llegaste al Atlético? Bueno, es muy curioso. Yo llegué, desde cuando me mudé para España, yo empecé en el mundo del fútbol porque siempre había sido una pasión mezclar algo que me apasionaba, que era el fútbol, con lo que me había formado, que era la medicina. Y empecé llegando por la selección andaluza. En España tiene un muy gran peso el tema de las selecciones autonómicas. Así como nosotros en Venezuela teníamos los estados, la selección del estado Lara, la selección de distrito, del Zulia, pues aquí tienen muchísimo peso las selecciones autonómicas. Por eso es que muchas veces hemos visto que si la selección del País Vasco juega contra Venezuela, que ha jugado, la selección de Cataluña juega contra Venezuela. Bueno, yo empecé por la selección de Andalucía, que es bastante raro para mucha gente porque siendo como del interior de una provincia, pues llegar hasta la capital teniendo en Madrid muchos médicos, ha sido raro. Imagínate un núcleo que aunque es verdad que no hemos abierto muchos médicos venezolanos, hasta hace nada era herméticamente pura gente de aquí, pura gente española que hacía vida con ellos. Entonces yo empecé en la selección andaluza. Empecé con la selección de fútbol sala, luego fútbol sala, fútbol campo, luego fútbol sala, fútbol campo, fui fútbol femenino, luego fútbol playa. Y luego me hice médico de todas las selecciones, de toda la Federación Andaluza. En ese momento me llama un equipo de Segunda B, que es en Navalcarnero, que es uno de la Comunidad de Madrid, que está a las afueras. Madrid, hasta el año pasado, es la ciudad del mundo con más fútbol, porque tiene en su ciudad, del mismo Madrid, de la Comunidad de Madrid, tiene
4 equipos en primera división, bueno, en ese momento, luego tiene en segunda división y en segunda B también tiene, o sea, hay mucho fútbol, y me llama un equipo de segunda B. Estuve casi 2 años con ellos, cuando sale la oportunidad me llama el Atlético de Madrid y bueno, me voy con ellos y empiezo con ellos en una nueva sede que abrieron en Madrid, en la zona de Alcalá. Pero te cortaste parte de la anécdota, Carlos, tú no la has escuchado, pero tú me la contaste en off. Me contaste que un día vas caminando por el parque, como todo inmigrante, ibas con tu esposa, mi gran amiga Cherry, y te llamaron, que si estabas dispuesto a estar un día, porque así son las oportunidades, para cubrir un partido porque no había un médico. Sí, Y hiciste además, que eso lo tienes que contar, ¿cómo fue que me dijiste que enderezaste un brazo o una pierna o una nariz en caliente? No sé cómo llamas eso. Y sí, luego la promesa del Atlético te sugiere para el Atlético. ¿Cómo es eso? bueno, sí, ahí se mezclan dos cosas. Bueno, la primera, sabes que habrá gente que es católica y gente creyente y no creyente, pues yo sí creo y siento que mucho de este objetivo que he tenido, pues ha sido de alguien que ha estado cuidando, ¿no? Y fue eso, fue una vez salí a un parque a caminar y recibo una llamada no me acuerdo cómo consiguieron mi currículum, me imagino que a lo mejor por una red profesional, LinkedIn, no lo sé, y me dicen, mira, necesitamos para mañana mismo en Extremadura, en un campeonato nacional de España, un médico. A mí no me están ofreciendo ni contrato, ni me están ofreciendo nada. Me están ofreciendo que ese campeonato de fútbol sala, sub-12, necesita un médico. Yo llego y le digo, bueno, vamos a darle, ¿cómo es que ir? Me dice, bueno, no sé, ¿tú dónde estás? Yo le digo, bueno, yo estoy en Madrid, pero bueno, esto es Sevilla. Para los que no conocen, estamos hablando de más de 400 kilómetros de distancia. Me dice, bueno, ¿y cuándo sale? El autobús sale mañana. ¿Y sale mañana a qué hora? A las 6 de la mañana. Y digo, yo no llego hasta Sevilla para poder agarrar el autobús. Y entre Sevilla, es un error geográfico, pero entre Sevilla y Madrid está Extremadura. Entonces yo llego y le digo, mira, lo vamos a hacer algo, yo me llevo hasta allá. Y me dice, bueno, ahí nos vemos en tal hotel, tal hora y tal cuestión. Yo llegué, agarré mi maleta y me fui. Conocí a la gente y tal, y llegando allí, pues conozco a los jugadores y tal, más o menos me empapo de todo. Y al día siguiente es el primer partido contra Aragón, que es otra provincia. Y en ese partido se cae un niño y tiene una fractura de muñeca. Y en ese momento, pues en el campo ahí como pude, le hago una pequeña reducción, una hemobilización y estaba alguien que tomaba decisiones y dijo, coño, este médico lo quiero en el equipo. Y a partir de ahí me fueron dando el fútbol sala. Y firmé un contrato con ellos y todo el fútbol sala de todas las categorías, masculino y femenino, lo cubro yo. Y yo viajo. Yo recorrí toda España ese año en autobús, echándome viajes que desde Sevilla hasta Barcelona, 10, 12, 14 horas de Sevilla hasta Galicia, hasta La Coruña, hasta Madrid, todo. Entonces, y a partir de ahí me fueron dando el de fútbol campo normal, su fútbol 7 hasta los 12 años y luego progresivamente. Luego me empezaron metiendo con el fútbol playa, que el fútbol playa en Andalucía es una potencia. Andalucía es una provincia que tiene más de 100.000 jugadores registrados, una fuente inalcanzable, inagotable de jugadores de fútbol español. Entonces, eso fue ahí. Ya la parte del Atlético de Madrid es otra. Cuando yo estoy en el Navalcarnero, hay un jugador, el portero, estaba cedido, es Diego Conde. Y Diego Conde en un partido contra el Fuenlabrada sale y choca contra el defensa y tiene una fractura de tabique. O sea, ahí mismo en el campo también, algo que cualquier médico pudiese hacer, pero bueno, le salió allí, pero él quedó agradecido porque él tuvo que ir a quirófano, no hizo un hematoma y tal y eso. Y cuando se está conversando en el Atlético de Madrid mi nombre, pues él dice, mira, yo lo recomiendo. Y ese fue por eso, por él, la recomendación de él fue esa gotita que le faltaba. Que fue que el Qué destino buena anécdota. conseguir que el portero esté en el equipo donde yo estoy, en segunda B, a préstamo, Se mezclaron todos los y él astros. se lesione y le pregunten a él, porque los jugadores no tienen implicación directa con el médico que buscan, eso es una cuestión de un servicio médico. Pues eso fue la anécdota, como tal, que los dos puntos de inflexión de mi historia aquí en España como medicina deportiva. Se te tenía que dar, sin duda alguna.
Qué José bien, qué Luis, bien. cuéntame una cosa. ¿Cómo es un día, bueno, cuando los días eran normales, antes de todo esto que estamos viviendo, un día normal del servicio médico del Atlético de Madrid en función a sus competencias deportivas, desde que se despiertan hasta que cierran ya el servicio médico, un día normal, digamos, prejuego, fin de semana? Mira, una de las cosas que se diferencia mucho, que no es traumatología como tal, que no es cirugía, que no es nada, es que el médico deportivo se tiene que enfocar en evitar la lesión. O sea, nosotros somos médicos, en cierto caso, que nos basamos en ser preventivos, evitar preparar al atleta lo mejor posible para tener la menor cantidad de lesiones posible. Entonces, en base a eso, nosotros tenemos un equipo configurado donde forman parte fisios, redactadores, nutricionistas, psicólogos y terapeutas, que todos engloban a optimizar a ese atleta y a que tenga la menor carga de cofactores que eviten que la lesión. Entonces, ¿cómo es un día normal? Pues bueno, eso depende mucho de nuestra semana. Nuestras semanas son de 7 a 7, no terminan nunca. Entonces, nosotros lo que hacemos es que llegamos un día, tenemos una lista, un registro de jugadores, donde vemos quiénes son los jugadores que están lesionados. Y a esos jugadores, pues se les hace una evolución, se les hace unos test y vemos si yo me encargo de saber qué fase va a pasar el jugador. Si el jugador está tratado en camilla por un fisio, si hay que hacer alguna ecografía, hay que hacer un proceso de diagnóstico, si ya pasa una redactación, si hace falta valoración por nutrición y eso. Entonces, normalmente se hace una valoración antes de entrenar para ver si pueden entrenar esos jugadores. Luego, en el entrenamiento, me quedo con los lesionados y luego del entrenamiento, las lesiones que salgan del entrenamiento. Y eso es lo que es un día normal. Es un trabajo preventivo lo que buscas tú. En teoría, hay dos vertientes fundamentales. Uno, saber un trabajo preventivo, y para eso necesitas analizar bien el proceso de lesiones y cuáles son los desencadenantes de ese tipo de lesión y qué trabajo hace, por lo menos, para ponerte un ejemplo sin entrar mucho en tecnicismo. La lesión mayor son los isquiotibiales. Entonces, ¿qué tipo de trabajo tengo que trabajar yo? ¿Qué jugadores es el factor de riesgo? ¿Cómo puedo hacer yo para fortalecer ese grupo muscular para que no se lesione? Eso es lo principal. Entonces, eso es uno. Y lo otro, ya tengo la lesión. Hay un proceso fisiológico de reparación biológico que tarda X días. Hablamos de una lesión muscular, 21 días. ¿Cómo hacer un equipo completo de facultativos para lograr que en el tiempo mínimo ese jugador se recupere? Entonces, esas son nuestras dos corrientes. Una, evitar que se lesionen. Y dos, ya ha llegado la lesión, que es totalmente normal en jugadores de alto rendimiento, que porque llevan el cuerpo a un nivel mucho más de lo que se puede con grandes cantidades de esfuerzo, ya tenemos la lesión. Pues bueno, ¿cuánto tiempo tardamos nosotros en recuperarlo? Y es el return to play, que eso es fundamental. Son las dos vertientes de medicina deportiva en el fútbol. Ok, dos cosas que me contaste luego, anteriormente, perdón. ¿Cómo es el Cholo? Es verdad que el Cholo es un tipazo. Y lo otro, ¿cuál es la reacción muscular actual de estos atletas de alto nivel en esta etapa de confinamiento? Me estabas explicando que ellos tenían que entrenar mucho porque el metabolismo va tan rápido que se consume el músculo rápidamente y ellos tienen que hacer una serie de entrenamientos específicos, una dieta. ¿Cómo es eso? Con respecto a las dos cosas. Tu anécdota con Bueno, Cholo. toda la gente del club, en especial, que he tenido la oportunidad de compartir con ellos, todos son gente muy clara. Muchas veces uno cuando lo ve en la televisión, uno piensa que son diferentes. Y cuando te ganas la confianza de ellos, o ni siquiera ganándote la confianza, cuando ves, pues es como tú y como yo, como Luke Dubrón, o sea, cualquier persona normal. O sea, son bastante, no tengo ninguna pega por decir igual. De la parte que, por cierto, que estamos haciendo nosotros actualmente, todo el servicio médico del Atlético de Madrid, pues al estar en confinamiento, lo que estamos haciendo es que evitar que haya un deterioro significativo de las capacidades y del estado funcional de un jugador. Entonces, de los jugadores en general. Entonces, lo que se hace es que se les hace ajuste desde el punto de vista nutricional, porque ya sabemos que no van a quemar igual, porque no pueden entrenar, evitando que haya un aumento de peso.
y una pérdida de forma, tratamos de mantenerlos a ellos con algún tipo de rutina que lo hacemos por medio de los redactadores para que no tengan pérdida importante y significativa de masa muscular. Y yo te hablaba te decía que lo del vasto interno, que hay que dice que el vasto interno luego de más de 10 días se pierde la musculatura un 25%. Y bueno, 25%. entonces, Wow. 25%. Entonces, lo que intentamos nosotros es que lleguen al momento que cuando Sanidad nos permita volver a entrenar en la mejor condición posible. Entonces, estamos todos los días controlando. Todos los días se les hace llamada, mira, hiciste esto, hiciste lo otro, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Yo digo, mira, me siento así, me siento así. De paso también hay un componente ansioso. Son gente que, bueno, todos normalmente el ser humano no estamos preparados para el confinamiento, no estamos preparados para el encierro. Entonces, se hace un soporte desde el punto de vista médico un poco más holístico de cómo puede ser llevadero esto. No estamos teniendo problemas últimamente, la población en general y los futbolistas no escapan de esto, del tema del insomnio. Entonces, bueno, ¿cómo podemos regularizar ese tipo de esto, de patologías con la medicación correcta o teniendo una correcta higiene del sueño? Entonces, estamos un poco en este plano, cubriendo las diferentes cosas patologías que estamos teniendo ahora por el confinamiento. José Luis, ¿es normal o es común ver a deportistas, en este caso futbolistas, mintiéndote en alguna lesión para jugar un partido importante? Ocultando una lesión para jugar un partido importante o para tener esa oportunidad de debutar, para tener esa oportunidad de agarrar más minutos. Y si es así, ¿cómo trata un médico esa parte, siendo profesional para no afectar al club y, bueno, obviamente no afectar el futuro de este jugador? Ese es como el pan nuestro de todos los días de cualquier persona que se dedica a la medicina deportiva, porque en este nivel, pues ponte a ver que son 25 personas, sean mujeres o hombres, que son muy competitivos. O sea, tú no vas a esperar a un nivel de alto rendimiento o una persona que no quiere jugar. Es una persona que si está ahí es porque lo quiere jugar todo, quiere ser estrella, tiene un proyecto, quiere dar. Entonces, es muy normal que el jugador se esfuerce hasta el máximo, y es muy común de que jueguen muchas veces ocultando cosas. La tarea de nosotros está en velar por su salud, porque en ese momento ni jugador se quiere apartar de ese encuentro, ni el entrenador lo quiere apartar porque es una pieza clave. Entonces, ni el club, porque es una industria, es una empresa al final que necesita, ese es su activo. Entonces, tú estás como que en el medio velando por lo que literalmente le interesa a la persona, que es su salud. Entonces, tienes que estar como muy pendiente y ganarte la confianza de que el jugador sepa que cuando él te diga, no doy, automáticamente tú no le vas a decir, mira, estás dado de baja, sino que vas a buscar un problema, te vas a afanar en él, en buscar el diagnóstico que tienes, y es una confianza. O sea, yo literalmente con los jugadores me la llevo muy bien porque tienen ellos que confiar en ti para tú poder tratarlos y que ellos te puedan decir la verdad. Y decir la verdad es decir sus dolencias, desde las más importantes a la más tonta. Mira, me duele un poco el estómago, tengo una gastritis, hoy fui al baño mal y tal, y tú puedas remediar eso, te puedan decirte, no, mira, hoy estoy jugando mal porque estoy muy estresado, tengo esto, bueno, y lo canalizas por medio de psicología, de un coach, o te puede decir, entonces, por eso es importantísimo que el médico tenga un vínculo brutal con el jugador, pues, y sepa que hay confianza y que te va a decir, mira, si tú me dices a mí la verdad, no te voy a perjudicar, sino todo lo contrario, va a ser un pro a ti. Porque el jugador, recuerda que son gente que son altamente competitiva, altamente Sí, competitiva, viven la competición. y recordemos la anécdota que tiene Atlético de Madrid en la primera final de Champions con el Real Madrid, que Costa juega lesionado y le hicieron 1001 tratamientos y duró apenas 5 o 6 minutos en cancha y lo tuvieron que sacar, que fue un cambio significativo en esa final, precisamente por eso, tratando de ocultar una Sí, lesión, incluso recuerda recurrieron a que, medicinas no alternativas. sí, recuerda que al final de todo tú puedes ver imaginológicamente algo. Mira, yo veo esta lesión, un ligamento cruzado roto. Esa es una forma. La otra forma es los síntomas, que son subjetivos. El jugador te dice, mira, yo estoy o no estoy.
tú lo puedes ver, el jugador te puede decir, yo no siento dolor y tú no tienes cómo corroborar, al menos que tú no lo veas o al menos que tú evidencias allí por medio de signos que hace el paciente. Y si el entrenador de paso ve que el jugador tiene un rendimiento que para él es aceptable y el jugador te dice que no, pues por eso muchas veces es muy difícil. Por eso muchas veces hay que trabajar un poco el contacto y la confianza con los jugadores en general. Porque en muchas cosas que se te pueden escapar. Si el jugador no te lo dice, no te dice, no te tiene la confianza, y dice, oye, mira, me pasa esto. Y si el entrenador te puede, porque el entrenador te dice, mira, él está diciendo que puede jugar, pero yo no lo veo. Entonces, pero el entrenador también tiene que tener confianza en ti. Somos un equipo, sin duda. Entonces, José Luis, es imposible que, bueno, que no te haga esta pregunta aprovechando la mezcla de la parte médica con la parte futbolística. Bueno, digamos recientemente, en los últimos, sí, un poco más de 10 años, específicamente en España, han existido grandes pérdidas muy traumáticas en el fútbol dentro de la cancha. Recordamos a Harker, recordamos a Puerta, que murieron desplomados en un terreno de juego, que eso simbolizó, me imagino que habrá marcado también la ciencia deportiva un antes, después de haber sucedido todo esto. Incluso muchos jugadores africanos también han muerto en pleno desarrollo de un juego. ¿Qué está haciendo la ciencia médica hoy día para evitar esos desplomes, esas muertes fulminantes en las canchas que sin duda alguna fueron muy, muy trágicas? sí, ese es como que es el principal punto donde se está reforzando toda la medicina deportiva y mucho más en España. Hay fundaciones que están trabajando en prueba de eso. Lo que se hace es que los reconocimientos médicos que se le están haciendo a todos los jugadores, ya no solamente a los profesionales, sino a cualquier jugador de fútbol amateur, niño, que empieza una práctica deportiva, tiene un reconocimiento médico que tiene que ser avalado por un médico del deporte o por un cardiólogo, en donde se le hace la prueba mínima, es un electro, una prueba de esfuerzo, unos test que tenemos nosotros, y eso va un poco en boga a eso, a evitar la muerte súbita en el mundo del fútbol. Es verdad que hay muchas cosas que se escapan, o puede estar, como fue el caso de Puerta, que el caso de Harvey, que habían sido jugadores que en controles anteriores habían estado sin ningún tipo de alteración y lamentablemente pasó la alteración cuando no tenía que pasar. Y tú puedes tener un electro muchas veces bueno, un ecocardiograma y una prueba de esfuerzo buena y cuando viene un evento, pues apareció en ese momento y no es culpa de nadie. Pero más o menos se está intentando y España está en boga de eso a evitar que haya casos que no sepa, que pasen desapercibidos clínicamente, ¿no? Entonces, todos los jugadores, cada empezar temporada con nuevas, se les hace un control todo. Nosotros en el Atlético de Madrid, pues mira, desde el pequeñito, desde la categoría más pequeña, se les hace un electrocardiograma, prueba de esfuerzo, ecocardiograma, y de una vez si tiene algo, de una vez perdimos con un cardiólogo si necesitamos una segunda opinión y va un poco a eso. Se hace una historia, las historias que hacemos nosotros normalmente son historias, unas musculoesqueléticas, donde vemos el desarrollo biomecánico del jugador y la otra es la parte cardiovascular. Ok, Puma, tienes una compatriota muy conocida por los amantes del fútbol, Deina Castellanos. ¿Qué te ha parecido la llegada de Deina al Atlético de Madrid? La llegada de Deina sin duda le abre yo la puedo más o menos hacer una comparativa como la que fue Arango cuando llegó a Primera División aquí. O sea, la llegada de Deina en el fútbol femenino, es verdad que habían otras personas, otras jugadoras habían llegado, pero llegó con una fuerza brutal que para mucha gente se preguntó, en Venezuela hay fútbol femenino, ¿quiénes son? ¿Por qué llegó? Llegó con un revuelo. Recuerda que Deina es una estrella, tiene más de 1 millón de seguidores en Instagram y eso a muchas personas le causó, le hizo ruido de decir, pero ¿quién es Deina? ¿Por qué tiene tantos seguidores? Y porque ella venía de un fútbol universitario y ha demostrado que es una estrella. Cuando yo digo que es una estrella no es tanto porque si juega o no juega, sino yo siempre hablo de la profesionalidad de la estrella, de llegar primero, irse de última, entrenar, y desde el primer día ya tiene a disposición de trabajo. Entonces, creo que va a ser
le va a abrir las puertas a muchas compatriotas que vienen por ahí, y el fútbol venezolano va muy poco a poco, a pesar de que tenemos grandes limitaciones por todo el sistema país pues, que nos incluye, pero le va a abrir las puertas a muchas personas que vienen por ahí detrás. José Luis, ya que tocas el tema país, es importante esta pregunta. ¿Es normal ver a colegas venezolanos en otros equipos trabajando en este mismo rubro que estás trabajando tú? Mira, para mí fue una grata sorpresa saber que cada vez hay más. Eh, Cuando yo llegué a España no había tanto, no se hacía ruido, no se hacía así, pero en el Atlético de Madrid tengo otro compatriota que trabaja conmigo. Eh, en el fútbol de segunda hay otro trabajando en el Rayo Vallecano. En el Barcelona creo, no estoy muy seguro, pero creo que también hay alguien que está trabajando que es venezolano, o por lo menos que tiene la doble nacionalidad. Y sí, cada vez más el éxodo de profesionales pues ha abierto las puertas pues, y se ha visto pues, que somos competitivos para el nivel de alto rendimiento que hay del fútbol. Y eso es bueno saberlo porque siempre saber que estamos poco a poco como colonia venezolana copando el sistema, pero más allá de eso, el Atlético de Madrid, dentro del Atlético de Madrid como estructura, somos muchos, la parte de marketing, de parte del área internacional, la parte de recursos humanos, hay muchos venezolanos que está trabajando aquí. ¿Qué otra nacionalidad, además la venezolana, has visto tú ahí en el Atlético? No, o sea, la venezolana, o sea, si te pudiese decir que quitando la española como por cosa obvia, la venezolana. Es verdad que, bueno, es verdad que también sabes que tenemos con Wanda y por ende hay una unión muy importante con Asia y en especial con China. Y en el Atlético de Madrid pues también hay equipos de Wanda que son un proyecto aparte donde viven chinos y que nosotros también le brindamos el servicio médico y están haciendo tecnificaciones, tienen campeonatos, tienen esto, es un proyecto totalmente aparte, pero que nosotros como servicio médico también lo atendemos. Igual que hay un proyecto del área internacional de Tata, que es de los hindú, que también igual están haciendo vida en Madrid, utilizando las instalaciones del Atlético de Madrid. Igual nosotros le brindamos a ellos toda la cobertura como si fuese un jugador del club, cualquier otro, no importa la de eso. Entonces, es verdad que el Atlético de Madrid se ha abierto, desde que llegó Wanda, se ha abierto internacionalmente, porque ha hecho un giro y la gente que estaba anteriormente al club me lo ha dado a entender. Yo soy recién llegado, pero la gente del club dice, mira, esto ha cambiado de internacionalización de esto y se ha visto en esa apertura hacia otras nacionalidades. Y como nosotros, pues bueno, hay gente venezolana trabajando en diferentes departamentos. José Luis, una pregunta, en realidad son dos preguntas y creo que serán una de las más importantes. Aprovechando que tenemos acá y tienes esa mezcla de la parte médica y la parte deportiva, la primera pregunta que tenemos que hacerte es, ¿cuándo creas que vuelve la actividad deportiva, en este caso en España? Y ¿cómo ves? Sin duda esto va a cambiar el mundo. Esto que estamos viendo ahorita, lo que estamos viendo en este momento va a cambiar el mundo. ¿Cómo ves el fútbol en el futuro? ¿Cómo crees que va a ser el fútbol en el futuro? ¿Cómo crees que van a ser las canchas en el futuro a nivel de público, de la asistencia, de los fanáticos, de todo eso? Por el tema del COVID-19. Pregunta bastante compleja porque, como sabemos, el tema del COVID eh, nos ha tomado por sorpresa a todo el mundo. Es algo muy nuevo, es algo que no se ha estudiado y que las personas que están estudiando no les han dado todavía la capacidad de transmitirle a las personas que estamos en diferentes especialidades qué es lo que las pautas. Pero sin duda lo que tenemos ahora y la Real Federación Española y lo que nos ha ido diciendo es que el fútbol profesional, en teoría en junio, debería volver con un control exhaustivo de todos los parámetros analíticos, o sea, orgánicos de los jugadores, sin público. Yo creo, a lo mejor me equivoco, pero que el fútbol amateur, y cuando es amateur se considera de segunda división B para abajo, yo veo difícil que realmente vuelva.
Eh, Como digo yo hasta siento que por lo que queda de año no me atrevería a decir que el final de la pues, siguiente temporada a lo mejor vamos a tener fútbol sin público. Hasta Sí, que no se logre tener, aclarar si hay una inmunidad comunitaria, o sea, si hacemos inmunidad hasta este virus. Si hay un peligro de que pueda volver a haber un brote, pues yo creo que se va a tratar, solo van a haber fútbol sin público. Si se llega a descubrir que pues, generamos un tipo de memoria, de anticuerpos, de memoria, esta infección, y el hecho de que todos nos hayamos contagiado en general crea cierta inmunidad, pues bueno, vamos a poder volver progresivamente a la normalidad. Pero está ahí el tema. También, bueno, hay parámetros que se alteran. Hay más de 100 estudios de vacunas. Si alguna de esas vacunas se llega a dar con ello y se llega a comercializar y que podemos tener todo, pues progresivamente podremos. Los epidemiólogos hay algunos que dicen que la vida normal va a ser en el 2022, otros que en el 2021. Yo siendo un poco realista, creo que la temporada que viene se planta como que un fútbol sin público. Y va a cambiar mucho el estilo de vida de todos nosotros. sí, sí, sí. Hemos visto esos análisis acerca del nuevo orden mundial en este caso. A mí mismo me ha impactado ir al supermercado y ver a todo el mundo con guantes y tapabocas. Esto nos ha cambiado la vida a todos, sin duda. Nos ha cambiado la economía, los proyectos personales, los familiares, los económicos. La verdad que está un poco complicado. Estaba viendo ayer, por cierto, un live de Dani Alves que estaba con Patrick Ebra, y ambos coincidían que el fútbol tiene que continuar al menos a puerta cerrada porque mucha gente está aburrida en su casa y quizás el fútbol sería como una válvula de escape para liberar todo ese tipo de presión. Increíble que el fanático, por eso yo muchas veces hablo con personas que no les gusta el fútbol y a veces no desestiman un poco el nivel de importancia del fútbol. Que yo les hablo que lo que está pasando en estos días estaba leyendo que la Liga de Nicaragua, que no se ha parado, No se ha parado. vendiendo- está vendiendo sus derechos televisivos cuando en su vida pensaron venderlo por la necesidad de una cantidad de gente de comer, de vivir fútbol. Claro. Se están, Tú sabes que adicional a eso y a ese comentario de lo que significa volver a las canchas a nivel de fanáticos, hicieron un estudio aquí en los Estados Unidos muy importante, una empresa muy, no recuerdo el nombre, y el 77% de las personas respondieron que no vuelven a una cancha hasta que no haya una vacuna. De las 4 ligas más importantes acá en los Estados Unidos. Entonces, wow, o sea, sin duda alguna, lo que estamos hablando, este es un nuevo orden mundial de que todo va a cambiar. ¿Entiendes? Entonces volver a la cancha con otras condiciones, o sea, un distanciamiento, un tapaboca, una protección de verdad es triste por a lo que estamos acostumbrados como civil deporte, que es eso, estar al lado del fanático, estar compartiendo, es todo eso, es poder gritar, ¿entiendes? Como hace una cerveza, todo eso. hay mucha gente mucho entrenador, en estos días esta hora de prensa, el hecho de que estamos en casa, pues ha permitido que tú poder escuchar y el saber cómo piensa mucha gente, porque estamos en un proceso de que es verdad que estamos aislados, pero a la vez estamos como creando más puentes de comunicación. Entonces, yo he escuchado mucha gente del fútbol que dice que el fútbol sin público no es fútbol. Y es verdad que pierde esencia. O sea, a los que nos gusta el fútbol, un partido de fútbol sin fanaticada, pues es terrible. Pero también hay que entender que el fútbol es una empresa y que no podemos pararlo inmediatamente y que son unos profesionales, hay unos gastos y que tiene que seguir generando y engrasando esa empresa. Entonces hay que buscar como el equilibrio entre lo que quisiéramos todos, que volver todo, sin traer un problema, ya sabemos, y eso ya voy a pasar poco porque no me voy a meter porque sería incluirme en política, pero ya sabemos que trae repercusión directa del hecho de que en Inglaterra no haya hecho un control con los fanáticos que fueron del Atlético de Madrid, ni que en Valencia Sí, no haya, el Atalanta. no haya hecho un control cuando fue a Italia, los fanáticos. Entonces, esos riesgos no se pueden volver a padecer, y más sabiendo
la catástrofe que está teniendo. Entonces, creo que sin duda, hasta que no haya una vacuna y no haya una seguridad, y estemos todos claros y convencidos de que con un nivel científico de evidencia, de que hay inmunología, ya sea comunitaria, o sea, hay anticuerpos, para poder combatir esto, veo un panorama del fútbol sin público. Sí. Sí, Igual existe una disposición al 100% porque lo ha hecho el presidente de la FIFA, Infantino, lo ha dicho. Hasta que no haya una certeza de que una persona no se va a contagiar, no volveremos al fútbol. Entonces, sí, o sea, sí, por lo sí. menos hay un interés interesante de la máxima autoridad del fútbol. ¿Entiendes? No están poniendo por encima el espectáculo a la salud y bueno, y obviamente tiene lógica. Pero sí, bueno, sin duda esto ha afectado a todo el mundo. Esto va a cambiar, te digo, así como tú me preguntaste hace nada. Mira, ¿cómo es un día a día en el trabajo tuyo en el Atlético de Madrid? Pues yo te creo que hoy por hoy, como lo veo, pauta, me estoy adelantando, esto cambia hasta nuestra forma de trabajar. Total. Hablando de controles analíticos a cada rato para ver sus parámetros, si un jugador, para saber cada tanto tiempo, porque hay impactos, hay roces, porque es imposible el fútbol sin contacto. Sí. Creo que eso nos va a permitir que, o sea, que nos cambie también la dinámica de trabajo para poder llevar a esto. Pero sin duda hace falta para, por lo que te digo, se están viendo que la liga que se están comprando derechos televisivos de Bielorrusia, creo que de Taiwán es la otra liga, y Nicaragua, porque el fanático del fútbol, pues... El deporte en general. El deporte en general. Necesitamos sin duda, es la Sí. distracción, es la válvula de escape, como dice Ale. Sí, sí, sí. No me había sentido tan ausente de deporte como nunca antes había vivido en mi vida. O sea, yo siempre estaba pendiente del fútbol y Sí, veía uno que otro resultado de béisbol, golf o cualquier otro deporte. Pero me di cuenta que uno ve deporte y bastante, hermano. Sí, uno ve bastante deporte. Yo estoy viendo juegos repetidos que la UEFA permite verlos en su portal web y juegos bastante interesantes, pero falta lo que es la expectativa de un partidazo entre dos clubes que el resultado no está dicho, a pesar que pudiese haber la ventaja de uno u otro, o el planteamiento técnico, o la plantilla es superior a otra en números, pero falta esa expectativa de un juego de ese calibre. Sí. José Luis, José, quiero hacerte una última pregunta con respecto al día a día tuyo y ya aquí nos vamos al juego. Existe una lesión de un jugador, entra el equipo médico a la cancha y ve que la lesión es una lesión considerable. ¿Quién normalmente, asumo que es consensuado, pero hay veces que el personal médico pide el cambio, o sea, que dice el jugador no puede, así él quiera jugar? Lo vimos como en el caso de Gago en la Bombonera jugando contra Perú, que no se quería salir, tenía un esguince y él no se quería salir y el médico le decía salte, salte, salte y fue un problema entre el médico y el jugador. Bien, que tenía eso, loca Favela, no sabe qué hacer. en teoría, normalmente, no, lo normal es que, como te digo, hay confianza. Cuando yo salgo del campo y miro al entrenador y pido cambio, el jugador lo entiende, el entrenador también, y bueno, eso es lo normal. Pero no escapa a las excepciones. En esto, hace como unos meses pasó lo de Kepa, que el entrenador es alto y no se sabía. A mí me pasó personalmente una vez en un torneo. Yo trabajo con una empresa que hace torneos internacionales y era un torneo en el Wanda, no, el Evergrande, perdona, que de la sub-12 venían equipos de todas partes del mundo y yo era el médico de ese campeonato. Hay un jugador del Getafe que salta y tiene una fractura del tabique. Yo entro, tiene una conmoción, yo entro y digo, este jugador no puede seguir. Y era un niño de 12 años, el niño estaba un poco mareado y el entrenador, argentino por cierto, me dice, no, tú decidirás lo que quieras, pero el jugador se queda en cancha. Bueno, estuvo 2 minutos intentando correr y el jugador cayó, se desvaneció porque estaba teniendo una conmoción. wow. Eh, no hay algo escrito que, o sea, si eres el jefe médico, pues en teoría tú puedes decir que un jugador no está en condiciones y no lo está. Pero sí es verdad que hay choques entre entrenador y médico en ciertos casos. A mí me ha pasado una sola vez con eso y otra vez con jugadores que te mienten un poco porque no se quieren salir. Me pasó una vez con un portero que me dijo, no, yo puedo seguir. No, tú no puedes seguir.
no, sí puedo seguir. Y Chillecho salió y nos metieron 2 goles. ¿Por qué? Porque él creía que estaba bien, pero ese minuto el timing que te, Ese pequeño retraso. para salir a buscar un balón o ese reflejo que necesitas, pues no lo tenías. Díselo al Liverpool. Sí, 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 totalmente. Eh, no nos escapamos de eso, pues, de que muchas veces el jugador o el entrenador consideran otra cosa por la necesidad. A mí me pasó solamente que fue muy simbólico porque fue de paso, ese día hubo un problema y tal, porque puso a un niño en riesgo, un menor de edad. Entonces, es que ahí es más complicado aún, porque tenía que tener la autorización del padre para poder jugar en contra de opinión médica. Entonces, pero ese caso, pero sí, sí suele pasar que hay jugadores que dicen que no, que sí pueden, sí pueden, sí pueden, y ahí, pues bueno, cuando son, cuando es una cuestión grave, un traumatismo craneoencefálico o así, pues tú puedes opinar, pero cuando es algo lo que yo te digo a ti de sensación, de que él te dice, yo puedo, yo estoy bien, pues ya es el técnico el que tiene que ver que ese jugador no está rindiendo y que es por la lesión que el médico le está diciendo que tiene. Ok, y un poco ya para cerrar, José Luis. Tengo entendido que ves chicos en Venezuela para ayudarlos a ir a Europa. ¿Qué le sugieres tú como amante del fútbol, como persona que está dentro de una institución tan prestigiosa como el Atlético de Madrid, a alguien que sueña llegar a Europa, que sueña jugar fútbol de manera profesional? ¿Qué le sugieres tú? Es increíble porque a veces las personas que están en el fútbol, pues siempre te hablan desde la cátedra, ¿no? Desde las condiciones ideales, ¿no? Mira, tienes que tener una buena alimentación, tienes que no tomar, respetar tus horas de sueño, profesionalizarte. Yo en especial a todos los jugadores que les digo, trato de trabajar en la parte cognitiva, decirles que lo importante de la lectura, lo importante del estudio, lo importante de que ya está demostrado que un jugador que lee, que desarrolla cognitivamente, es un jugador que sabe más rápido la decisión correcta que tomar, que piensa primero, que tiene esa agilidad a la hora de la toma de decisiones. Entonces, si tú te pones a ver, pues a nuestro país decirle, mira, come bien, no, pero es que no tengo con qué comer, no tengo para la comida, o lo que conseguí fue esto, pues se hace bastante difícil. Lo único que le puedo yo, más allá de que se le consigan sus condiciones ideales, es decir, que trabajen, que miren lo bueno de las figuras, más no lo que venden. O sea, no vendan los zapatos, la marca, el carro, el apartamento, la pinta, sino que vean lo que hicieron esas personas para llegar hasta ahí. El trabajo y que en especial, ya yo sí sería una recomendación para la gente que trabaja el fútbol en Venezuela, es empezar la profesionalización del fútbol a etapas ya de formación, para que no tengamos ese escaloncito que nos falta de fútbol base a fútbol profesional, que se nota ahí que nos falta fútbol ahí para limar, cada vez menos, gracias a Dios, cada vez menos. Pero ese salto de, bueno, si en la sub-20 nos fue tan bien, ¿por qué no nos puede ir también en la profesional, en la absoluta? Ahí sería trabajar y profesionalizar un poco más el tema del fútbol. Lo demás, Alex, le deseo yo a los futbolistas y a todo el país, porque tengamos las condiciones ideales para poder, esos atletas que tenemos buenos talentos que se puedan desarrollar, pero para eso hace falta una alimentación súper correcta, hace falta tener entrenadores de fútbol base que entiendan el fútbol, que no trabajen Estructura. estructura. Y hace falta que para los equipos de fútbol en Venezuela les sea rentable invertir en el fútbol, que que ya el fanático pueda, que hay fanáticos, porque en Venezuela, a diferencia que cuando estábamos nosotros pequeños que decían, no, Venezuela es beisbolera, ¿no? Entonces se ha demostrado que a Venezuela le gusta el fútbol, que Venezuela es futbolera, pero el problema es que en una sociedad donde hay tantos conflictos, pues no hay espacio, no hay cabida para ir al fútbol. Entonces, por eso no se plasma, por eso vemos los estadios vacíos, si no hay gasolina, ¿cómo vas a ir? No hay estructura, no hay un transporte. Pero lo que hace falta al fútbol venezolano es que, que la gente que manda pues se ponga a trabajar en base a eso y que los futbolistas, eso sí, no vean lo que ve, no vean lo que hace un Neymar. Sí, bueno, Neymar ahora está haciendo las cosas que hace, pero ¿qué hizo Neymar para llegar hasta allá? ¿Cuánto trabajó Neymar para llegar hasta allá?
cuántas veces, qué preparación tuvo Neymar para llegar hasta allá. Y hay veces que por el grado de educación o el conflicto familiar, pues muchas veces nos quedamos en eso, en el ejemplo. No, Neymar se puso los zapatos amarillos y yo me los pongo. No, bueno, pero Neymar también es un atleta que entrena tantas horas al día. Entonces, ese sería el consejo. Puma, ¿cumpliste un sueño trabajando allá en España en el fútbol y específicamente en el Atlético de Madrid? Sí, 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 claro. O sea, Sí. es verdad que siempre hay que querer más y ser ambicioso y ahora estoy en una etapa de aprendizaje y de buscar aprender más y trabajar cada vez mayor, pero estoy cumpliendo un sueño profesional, poder mezclar dos pasiones, tanto la medicina como el fútbol, y más en uno de los equipos de España, sin duda uno de los mejores y en Europa. Entonces, sí, sí, estoy viviendo un sueño que no me lo esperaba, si soy honesto. Hay gente que dice, bueno, yo sí me lo esperaba, yo no me lo esperaba que iba a llegar en tan poco tiempo de carrera deportiva a trabajar en el Atlético de Madrid. José Perfecto. Luis, yo por mi parte, antes de finalizar, quiero darte gracias por atender el llamado a este podcast y más allá de eso, agradecerte porque no lo hemos nombrado. José Luis también es un médico venezolano que está aportando a la causa en España de todos los afectados por el COVID-19. De verdad eso me llena a mí de mucho orgullo como venezolano, como amigo tuyo. Me llena mucha satisfacción saber de que más allá de tu trabajo te estás dedicando también a colaborar en esto. Sin duda son héroes, sin duda ustedes son héroes, son los nuevos héroes del universo entero, del mundo. Y de verdad gracias por ese aporte. Eternamente la humanidad estará agradecido contigo y con todas las personas que laboran en la parte sanitaria a nivel mundial en este momento. Así es. Y gracias por dejar el nombre de Venezuela en alto. Bueno, chicos, yo creo que hemos dicho bastante, hemos hablado bastante de fútbol y yo creo que esto es todo por hoy, nuestro episodio número 7 de Intelectualizando. Luego seguiremos hablando en otras oportunidades con José Luis que nos diga las actualidades del fútbol y el futuro del fútbol. Muchas gracias. Qué bien. Ah, Cuídense, muchachos. Un abrazo.